que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola. Hola. Siendo las 8:01, estamos aquí en Chile y el extranjero. ¿O no? ¿Cómo están ustedes? Oye, ¿cómo pasaste el año nuevo? ¿Cómo la pasaron el año nuevo? ¿Ah? ¿Cómo estuvo el año nuevo? Mira, yo lo pasé en la Alameda de las Delicias. Él es un callejero. En la Alameda de las Delicias, que es el mejor lugar para pasarlo en Santiago. ¿La Alameda con qué? En la Alameda a partir de... Bueno, ya está parada más o menos a partir de Maquíver, por ahí, Miraflores. ¿Ya? De la Biblioteca Nacional. Sí. Y la gente se instala con mesa, con champán, con mucha familia, a esperar esta cuestión, y es muy divertido, muy entretenido. Sí. ¿Y tú dónde lo pasaste, Rafael? ¿Y tú, Claudia? Lo pasé en el litoral, maravillosamente bien. Bonito. ¿Tú, Rafael? Yo aquí en Londres. Estamos mal. Tranquilo. Esperando el fin del mundo. Ya. ¿No hubo atentado? Pero No, nada, ¿no? Porque no hubo atentado. Pero porque Ramadi está tomada, ya tomamos Ramadi, ya está el ejército islámico bastante a mal traer, ¿eh? Oye, pero ¿viste El problema ¿viste la cantidad de asesinatos, de condenas de muerte y asesinatos en Arabia Saudita? Para festejar el año nuevo, porque eso se está ahí prendiendo, porque ahí ya la declaración de guerra entre sunitas y chiitas empieza a ser un poco más literal, ¿no? Bien interesante. Sí. Ojalá se maten entre ellos luego, ¿eh? Sí. Oye, allá hablan de Junior Fernández, ¿o no? Acto. Sí, porque le llevó a su polola croata, la llevó a conocer Tocopilla. Ay, qué lindo. Son 8:03 de este 4 de enero, primer día laboral del año 2016. Día de San Rigoberto y Santa Yolanda, para que ustedes sepan. Rigoberta Menchú. Rigoberto. Y Yolanda Montesino. Rigoberta Menchú. Y Yolanda Montesino. Y Yolanda Sultana. No tenés por qué venir a menospreciar. Yolanda Sultana, que tuitea todos los horóscopos todos los días. ¿Lo siguen? Yolanda. Imagínate una escena porno entre Yolanda Montesino y que está muerta, creo, pero y Rigoberta Menchú, o Yolanda Sultana y Rigoberta Menchú. Sí. ¿Era heterosexual la Yolanda Montesino o no? Sí, todo el mundo. ¿Era heterosexual? No, estuvo casada y todo. Sí, estuvo casado con Hans Hermann. ¿Cuál es Hans Hermann? Ustedes no saben quién es Hans Hermann. ¿Cuál es? Hans Hermann era un gran crítico de teatro y un gran fotógrafo. Sí. ¿Y qué será de Patricio Hermann? ¿Patricio Hermann no eres tú? ¿Qué será de Oye, mí? se nos viene pésimo el año, el horóscopo y todo eso. Pero mentira, yo leí, nosotros los tres somos gallos, pero que la autorreferencia, pero salíamos muy bien. Salía pésimo. Pero Rafa, que yo creo que algo está pasando contigo, que todo está como oscuro. ¿Por qué salía en...? Después les cuento, porque vamos con los titulares ahora en un Santiago que tendrá 27 grados de máxima. No, Rafa, yo vi varios otros, y no tengo la misma percepción tuya. Mándamelo, porque el de la Ludovica Scurry, no sé cómo se llama. La Ludovica Scurry. ¿Mal? Es apocalíptico. No me digas, y ella es buena, la Ludovica es de las que sabe. Desde las 7:45 de hoy, la presidenta Bachelet liderará el primer consejo de gabinete del año. Ya lo está liderando, ya partió. Luego del impasse entre el ministro Burgos y su propia persona. Para la tarde está previsto que la presidenta se reúna con el presidente de la ADC, Jorge Pizarro. Y tras la apelación interpuesta por Ciudadano Inteligente, la Corte de Apelaciones va a revisar hoy la condena de Jovino Noboa por el caso Penta. El fin de semana también la UDI, el Tribunal Supremo de la UDI, se refirió al caso Jovino Noboa y no van a haber para él sanciones en el partido. La ONEMI emitió una errónea alerta de tsunami para el norte del país, generando una evacuación innecesaria. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que algunos políticos chilenos utilizan la ONU con fines personales o económicos.
Mira. ¿A quién se refiere? No sé. El oficialismo y la oposición criticaron a Sebastián Dávalo en el informe de la Comisión Cabal. Que va a ser entregado hoy día. El Consejo de Observadores para el Proceso Constituyente, acá tenemos uno sentado en estudio, fijó su primera reunión con los partidos. La audiencia se va a llevar a cabo el próximo lunes 11 de enero. El Consejo Político de Chile Vamos sesionará hoy por primera vez. Y el retorno de los autos tras el fin de semana largo estuvo marcado por una alta congestión en las rutas de acceso y diversos accidentes. Yo volví el sábado por la noche y era horroroso. A propósito de lo que comentábamos recién con Rafael, Arabia Saudita rompió las relaciones diplomáticas con Irán tras las protestas por la ejecución de un clérigo chiita. La oposición venezolana eligió a Henry Ramos como el presidente de la nueva asamblea con mayoría opositora. Donald Trump no cambiará de discurso aunque lo usen para reclutar yihadistas. Tengo que decir lo que tengo que decir, afirmó el magnate. Y en el deporte, hoy también es un día clave. La NFP va a elegir hoy al presidente que va a reemplazar al cuestionado Sergio Jadue. Las dos listas en competencia son las lideradas por Arturo Salá y Pablo Milad. Junto con esto, San Paolo le dijo que hoy también señalará, reafirmará o no si se queda a cargo de La Roja o no. Esto va a depender mucho de quién sea el nuevo presidente de la ANFP. Va a ser un día muy movido y ya partió siéndolo muy tempranamente en La Moneda. Me encantó la polola de Junior Fernández. A ver, muéstrame la pato. Me encantó. Bueno, pues. Súper amoroso. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Así que arrancamos por el ámbito internacional. Me gustan mucho los artículos de Contardo y de Carlos Peña del fin de semana, pero me gustó particularmente el de Contardo, que le dio una vuelta un poco al tema de la ADC, y empezó como hizo una metáfora un poco con el centro, diciendo que la ADC no solo quiere estar en el centro político, sino que también siempre quiere estar en el centro de todas las discusiones y de todo, que es como egocéntrico o descéntrico, y me pareció que era interesante porque es verdad que más que ser del centro político, lo que últimamente se transformó en la ADC es como en el centro de todas las negociaciones y todas las conversaciones, como si lo que importara siempre es cómo está la ADC o cómo no está la ADC ante cualquier tema, ¿me entiendes? Pero eso que era interesante el punto de vista, porque si estamos hablando de centro político, en la ADC hay gente de centro político, hay gente de extrema izquierda y extrema derecha, o sea, en la ADC sí que hay de todo, ¿no? Fíjate que usa un argumento que es muy autorreferente, todo el tiempo lo usa sin darse cuenta, que es que no la quieren. Bueno, no la quieren. Encárgate tú de querer, no de que te quieran. Es lo mínimo que uno le puede pedir a un ente. Lo que pasa es que pero yo creo que hay varios canales y tubos que se rompieron en este famoso evento en que el ministro Burgos no fue invitado a la Araucanía. Uno es esta irritación que tiene la democracia cristiana en su permanencia en el gobierno, porque considera que no ha sido vista. Que no tiene el poder, querida. Y eso tiene que ver también con la costumbre que tuvo la democracia cristiana a comienzos de los 90, en los primeros gobiernos de la transición, en que ellos eran la marea azul, ellos eran los hombres que cortaban el queque, los que llevaban la guaripola, y esa sensación... La verdad es que eso le viene el año 64, Sí, pero... Porque son los únicos que han gobernado como partido único, o sea, asumieron una costumbre que la izquierda no la conoce, y la derecha prácticamente tampoco, que es el ser gobierno solos, sin la necesidad de otro. Sí. Eso es una cosa, propio, el can famoso. Sí. Dos, yo creo que se reventó y aquí apareció la tensión máxima entre la democracia cristiana y la presidenta, ya no siquiera hablo del gobierno, con la misma presidenta Bachelet. Conocimos una carta el fin de semana, publicada ayer en el Mercurio, de 26 militantes demócratas cristianos, pero que se llama Progresismo sin Progreso, ¿la leyeron? O sea, probablemente yo creo que ni la oposición habría sido tan crítica con la labor que está haciendo el gobierno. Segundo, yo digo, si uno mira, y ahora está toda la mirada puesta en el segundo piso, pero qué torpeza política mayor que finalmente un viaje que sí, que bueno, qué pena que no consideraron al ministro, que no está dentro de los protocolos, pero termina siendo una crisis política de esta envergadura, en que hay sectores de la ADC que amenazan con salir, o sea, que la presidenta tiene que recibir hoy día al presidente de la democracia cristiana, que hay hoy día Consejo de Gabinete, hoy día, comité político, reunión de la presidenta con el presidente de la democracia cristiana,
y probablemente como todos los lunes la reunión de la DC en las tardes, que es la reunión que hace los partidos, como un poco excesivo tal vez la resonancia que tuvo el episodio. Esa tengo la sensación que está muy puesta. Igual vamos a hablar con León Cohen en el segundo bloque, un poco para analizar lo que hay psicoanalíticamente detrás de toda esta comedia de equívocos y de egos y de todas esas cosas que están puestas. Sí, pero me interesa porque el intendente de la Araucanía actual es DC, el intendente anterior es DC, quienes fundaron la CONADI son DC, el ministro es DC, ¿qué más? Es decir, o sea, ¿cómo uno se va a sentir poco querido, poco escuchado, poco importante cuando todos los papeles uno lo está haciendo uno mismo, digamos? O sea, la única persona que no es DC ahí es la presidenta, pero el resto, en el problema de la Araucanía, la DC no puede decir que no tuvo presencia, ha tenido la mayor presencia. Lo que pasa es que el intendente actual piensa lo contrario del intendente anterior, y los dos son DC. Ese es un problema de la DC, no es un problema del mundo, digamos, que dos personas piensen radicalmente distinto y tengan una actuación totalmente distinta, siendo del mismo partido, ideológicamente distinta, no solamente prácticamente distinta. O sea, lo que Huenchumilla piensa, y lo piensa desde la DC, siendo DC, es lo contrario de lo que piensa el actual intendente, siendo DC, y pensando que piensa. Pero el problema, Rafael, piensa como o sea, hay un problema ideológico profundo en la DC. Sí, yo creo que el gran problema de la DC lo tienen ellos con ellos. Esa cosa es la que esconden constantemente, porque cada vez que uno ve estas cartas firmadas, los nombres se repiten, y cuando se ve quiénes son los que dan este grito en el cielo, son siempre un mismo mundo de la DC. Falta ver qué es lo que pasa al interior de ese partido. Esa es una realidad no transparentada. Yo creo que su situación con la nueva mayoría la tienen adentro con ellos mismos. Mariana Elwin, por ejemplo, que ha sido bien protagónica en esta última pasada. Mariana Elwin estaba a punto, se supone, de salirse de la DC hace muy poco rato atrás. Está con Andrés Velasco. Cuando ve la ausencia de candidatos de candidatos nítidos y claros del mundo de la nueva mayoría, está también haciéndole un gesto a su candidato, al quien es su verdadero candidato, que es Andrés Velasco. Entonces, hay un lío allá adentro que lo van a tener que disputar. Yo creo que hay un porcentaje inmenso de la DC que al cabo que ya al cabo de su historia no siente especial afecto por la derecha y siente que sus alianzas naturales están con la izquierda, y así ha sido a lo largo de toda su historia, menos en la Unión Popular. Entonces, llegar y imaginarse que lo que los príncipes le desean a su partido, etcétera, me resulta todavía dudoso. Sí, pero o sea, efectivamente una crisis está puesta en la DC, pero yo no le quitaría responsabilidad al manejo que ha tenido el gobierno en su relación con la democracia cristiana. O sea, es que creo que no se puede obviar. No, lo que pasa es que se obvia la otra. ¿Cuál? Lo de la crisis de la... Sí, o sea, porque no hay nadie que hoy día no discuta, digamos, de lo que significa lo de la Araucanía. No hay nadie que defienda el actuar del gobierno. Esto en el fondo, cuando te digo que reventó, no reventa solo por la Araucanía. El reventón y la carta de los militantes de la democracia cristiana ayer hace mención no al caso de la Araucanía, sino a las reformas que se han hecho, a cómo se han hecho, al impulso reformador de esta izquierda. Habla más del contenido y del quehacer político del gobierno que puntualmente del caso de Burgos. Para terminar, lo que pienso es que no es solamente, o sea, y lo de la DC lo hemos visto. Ignacio Walker, cuando era presidente de la DC, mostraba una postura muy distinta a otros personeros de la DC. Mariana Elwin, Edmundo Pérez Lloma, Genaro Arriagada, ha demostrado posiciones distintas, Yasna Proboste. O sea, las diferencias de la DC y la incomodidad con el gobierno no nos enteramos hoy día. No. Sí, pero que se nombra una cantidad de nombres que son en el fondo el mismo nombre. Cuando me dicen Alejandro Foxy, Manuel Marfán, René Cortázar, me está diciendo ese plan. ¿Para qué me pones 6 nombres si son una sola opinión? Pero claro, como en Chile esa opinión tiene 6 voceros y la otra opinión tiene 0 voceros, evidentemente así es fácil discutir, digamos. Tú dices que hay 6 personas que están en una posición y no hay ninguna en otra, pero porque los otros no son escuchados. Ahora, lo único que une a la DC hoy en día ideológicamente es el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de víctima, el sentimiento de ser odiado que tienen desde el nacimiento, porque ser DC en una población, en un mundo, es ser odiado por la derecha y ser odiado por la izquierda. Esa sensación de ser odiado y de ser totalmente
poco querido y poco comprendido, eso une a Yarna Proboste con Ignacio Walker. Pero aparte de eso, no hay nada en común. O sea, aparte de eso, aparte de esa sensación, no hay ideología en común. Entre Huenchumilla y Jorge Burgos no hay nada en común. Jorge Burgos fue el que sacó a Huenchumilla. Claro, exactamente. Entonces, pero ese es el problema de fondo. Y yo creo que Huenchumilla está haciendo totalmente DC cuando hizo lo que hizo. Y también lo está haciendo Jorge Burgos, porque son dos DC distintas. A mí lo que me llama la atención de Huenchumilla es la que yo creo, y la que es parte de la nueva mayoría, y la otra DC no es parte ya de la nueva mayoría. A mí lo que y no es parte de la DC, ya creo yo. Sí, a mí lo que me llama la atención es cómo un partido que forma parte de una coalición, de pronto, cuando el futuro se ve incierto, en vez de procurar arreglar los problemas de ese gobierno en el que participa, y cuyos problemas, algunos de ellos son gestionados también por ella. La reforma educacional, ¿cómo se llama el presidente de la comisión de la Cámara de Diputados? La comisión educacional, cuando comenzó la reforma, se me fue en este momento... bueno, ya me voy a acordar, con Yarna Proboste y con otros, son los autores de la reforma educacional. ¿Andrés Palma está ahí? Andrés Palma llega como interventor al ministerio. Cuando termina el periodo retroexcavadorístico, a la persona que se pone a cargo para allanarlo es a Jorge Burgos, y así sucesivamente. Entonces, lo que me llama la atención es, de pronto, hay un partido que saltándonos, digamos, el hecho de el bochorno y la ridiculez que se hizo para lo de la Araucanía, hay un partido que de repente pareciera que tiene dudas de su conveniencia de seguir con este mundo con el que está. No, es lo que decíamos el viernes. La democracia cristiana ha ido de la democracia cristiana, habría que empezar a hablar así. Una parte de la democracia cristiana ha ido tomando una manera. Es que lo que pasa, lo complejo de eso es que gente como Jorge Pizarro, actual presidente de la DC, era del mundo bacheletista. Sí, pero ese tiene un problema personal que lo tiene que arreglar. Sí, no, y que va a aprovechar la pantalla que tenga para limpiarse un poco su imagen también. Ya, pero el punto ahora creo que tiene que ver con que aquel mundo más bien bacheletista es crítico. La salida de una persona como Patricia Poblete, una demócrata cristiana que había sido colaboradora cercana a la presidenta, son síntomas de que hay un sector de C que era bacheletista y que se ha desencantado. Pero claro, lo complicado, y de que hay una administración en el gobierno que está funcionando mal. Y lo que yo les decía el viernes, que sabiendo que era muy complicada la situación y cómo se manejó toda la tontera de ese viaje a la Araucanía, es que no se puede conversar con la pistola sobre la mesa. Y la democracia cristiana se ha acostumbrado a poner la pistola sobre la mesa. Le pone fecha de vencimiento, Lo que dijo Contardo, que me parece súper interesante y es lo que está pasando ahora. El bochorno de la Araucanía es un problema que tiene que ver con la Araucanía, con cómo se ha tomado el tema de la Araucanía en la agenda del gobierno. Como la presidenta ha gestionado mal el tema de la Araucanía. ¿Y de qué hablamos? No hablamos nunca de eso. Nadie habla de eso. Nadie habla del problema de la Araucanía, el problema de cómo ella lo manejó. Se habla de la ADC y el problema de la ADC. O sea, es como si la presidenta, en vez de ir a la Araucanía, hubiese ido a la ADC. Y es como si la ADC fuera el problema, cuando el problema es la Araucanía. Entonces, en vez de eso se lo debemos al ingenio. Al ingenio y a la aguda sensibilidad política del equipo de asesores de la presidenta. Porque si no se hubiese hecho un viaje de esta manera, probablemente el tema habría sido la Araucanía. Y estaríamos discutiendo acerca de la propuesta de la presidenta. Si el tema sigue siendo la Araucanía o no. Eso debió. Porque el tema no es. No, yo creo que el tema era la Araucanía y sigue siendo y está presente. Tuvimos un atentado en el día de ayer, es un tema presente y álgido que no se, el foco se fue, como fue un autogol, el foco se fue a la crisis del gobierno con la democracia cristiana. Ahí se fue. Es que la DC le gusta hablar no solo la DC, ayer Osvaldo Andrade fue durísimo, consideró que la democracia cristiana esto era una irresponsabilidad política lo que estaba haciendo y esto está poniendo en juego la sucesión de Osvaldo Andrade en la presidencia de la Cámara de Diputados porque querían revisar el acuerdo que había. Claro, o sea, el Partido Comunista ha sido muy sensato, ha sido como, bueno, pedimos ojalá que la DC tenga una cordura, como que no pierde racionalidad y el Partido Comunista, y si uno habla con autoridades de gobierno te dicen que ha sido el partido más ordenado. ¿Qué? El problema no fue con la DC, fue con un DC. No, el problema fue con la DC porque como bien dice Carlos Peña, el problema tiene con un simbolismo. Han pasado 3 ministros de la democracia cristiana por interior y todos han salido muy a mal traer, ninguneado,
Entonces, eso tiene que ver con una memoria, con una herida en la memoria de la democracia cristiana, creo yo. ¿Y qué pasa con la Araucanía? Porque de eso no hablamos, claro. La Araucanía quedó repartido el tema de la Araucanía entre que yo supongo que la motivación inicial de la Bachelet estuvo justamente ponerle un contrapeso a la visión de seguridad policíaca que le había dado Burgos en sus visitas anteriores, supongo, porque no nada de esto se sabe explícitamente, pero se hizo de manera tan mal, tan torpe, que el tema de la Araucanía quedó repartido entre los encuentros de Burgos con los carabineros y la llegada de Bachelet con tanques y vigilancia kosovística al amanecer de un día escondido. Entonces quedó entre la constatación de una guerra y la llegada con parte de un ejército. Pésimo nomás. No puede ser peor. No hay cómo imaginarse una peor manera de plantear el problema. Oye, otro tema que vimos el fin de semana tuvo que ver con la decisión de la UDI de no sancionar, en este caso internamente, del tribunal, con el Tribunal Supremo, porque no lo sancionaron porque dijeron que aquí no hubo un enriquecimiento personal en la situación de Jovino Noboa, y que lo que había sucedido era algo que habían casos que todo el mundo conocía, que era una manera de funcionar de la política, y por lo tanto no fue sancionado. Le encontré toda la razón a la UDI, fíjate. Yo también. Toda la razón, porque 100%. Me parece que si hubiera hecho lo contrario, podría ser que ganara voto y pierde respetabilidad para sus propios miembros. O sea, un tipo que hizo lo que hizo no por él, sino que por su partido, vendría a ser una canallada de marca mayor, que el partido después le diga esto que hiciste por mí te significa la expulsión de nuestras filas. No, yo creo que... Esto que hiciste por mí, y además que siempre supimos que lo estaba haciendo. Sí, yo creo que si fuera una sorpresa... Esta vez la UDI actuó éticamente, pues en paradoja de lo que a algunos se le quisiera pedir, porque ¿cómo vamos a medir la ética? La vamos a medir en relación a lo que tú respondes respecto de tu propia verdad y de tu historia, o respecto de la galería y de lo que quisieran escuchar los jueces morales. Ahora, este no es el Tribunal de Ética de la UDI, es el Tribunal Supremo. No están hablando de cuál fue la actitud ética de Jovino Noboa, sino de cómo fue su accionar político. No es un Tribunal de Ética. Yo creo que es ético, fíjate. Yo creo que es ético porque el accionar político, no sé qué evaluación se puede hacer del accionar político. Él está haciendo un accionar económico, que significa para financiar la política. Para financiar la política, claro, de ese partido, que después le va a decir... Finalmente el resultado es un accionar político. Porque apuntaba a recoger dineros para poder pagar campañas. Es que todo lo que pasa en un partido político es político en ese sentido. Pero es un partido que cree en eso. ¿Por qué tendría que sancionar a alguien? Mira, yo encuentro que está pésimo lo que hizo Jovino Noboa. Está pésimo que la política se financie así. Eso no es lo que estamos en conversación, entiendo. Es delito, y está bien que sea sancionado como delito, porque es delito. Otra cosa es que el grupo de delincuentes que llevaba a cabo ese mecanismo después entregue a uno de sus miembros, a uno de sus compañeros de pandilla, como si fuera el único culpable. Esa es la parte que yo creo que pero aquí en el fondo el argumento es que no hubo enriquecimiento personal. Entonces imagino que la UDI, con el mismo criterio, va a liberar de eso a algunos otros parlamentarios que aparecen cuestionados por entrega de boletas ideológicamente falsas. Debiera ser lo mismo. Ahora, lo hacían para ¿Quién, por ejemplo? ¿Moreira? Iván Moreira. Moreira era para su campaña. Jovino no. Jovino repartía entre la pandilla las platas para financiar a la UDI. Ya, ¿y eso lo hace qué? Lo hace cómplice de todo un mundo que no lo puede venir después a condenar. O sea, lo hace que está trabajando para pero el argumento de la UDI es que no hubo enriquecimiento personal y que esta era una manera generalizada de operar. Iván Moreira calza en los dos argumentos. Sí, por supuesto. Salvo que hiciera yo una reflexión que uno diera la vuelta más larga, y es que pasa a ganar 8 o 9 millones de pesos en una senaturía, y eso es para él, no es para el partido. Pero, o sea, podría haber un pequeño matiz pensándolo como la banda, porque quiero aclarar que no estoy pensando que sea una cosa. Ahora, Jovino Noboa es digamos, por lo menos desde la llegada a la democracia hasta ahora, no ha sido parlamentario en los últimos 2 periodos. Durante todo el tiempo anterior fue senador. Sí, pero él le pasaba plata al partido. Las boletas se le hacían ahí, le pasaba plata a la ENA. Si tú vas a preguntarle a la UDI cuántos le deben plata para sus campañas a Jovino Noboa, te vas a encontrar con una lista muy larga.
Sí, pero está condenado, no por eso, está condenado por descuento de impuestos. Sí, esa es la condena. La boleta. Hay enriquecimiento ilícito porque la boleta es ideológicamente falsa. Descontó impuestos. Boletas ideológicamente falsas. Impuestos. Claro, pero descontar impuestos también es enriquecerse, o sea, no empobrecerse. Pero las boletas si no yo consigo un contador. Sí, pero él esa plata debería haberla pagado al fisco, según lo que dice la condena. La UDI. Debería haber pagado la plata al fisco. La UDI. No, él. No entiendo así. O sea, él porque el inculpado es él, pero en tanto persona natural representaba los intereses de la UDI, ¿no? Claro, pero si lo hicieron de esta manera ilegal, era para descontar impuestos. Es que esto es ilegal, si delito, aquí hay delito por donde lo mires. Bueno, esto ha tenido una pata judicial, no, esto no es solamente él fue condenado por los tribunales. Sí, aquí hay delito por donde lo mire. O sea, está clarísimo que hay delito. Y está clarísimo que el delito lo comete Jovino Novoa. Nada de eso está en discusión. Y está clarísimo que ante la ley tiene que pagar Jovino Novoa. Sí, pero hay dos delitos distintos. El delito que todos nosotros consideramos que es grave, que es que las empresas financien a la política debajo a espalda de todo el mundo. Ese es el delito que todos consideramos grave. Pero ese delito no es judicialmente grave, no existe, digamos, judicialmente. El delito grave es descontar impuestos a través de boletas ideológicamente falsas. Sí. Y ese delito sí que es pecuniario, o sea, sí que hay pérdida de dinero del fisco y hay ganancias de quien lo hace. Sí. Sí, pero que entonces, no. Claro, pero que no es para. No creo que lo sea, mismo, a mí que es. No creo que sea así, que Jovino haya ganado significativamente plata con esto. Uno podría, una vez más, poniendo esto en un contexto más grande, donde sí uno podría ver acá un tipo de enriquecimiento en Jovino, que es la relación de clase que se genera en Chile entre empresarios, ciertos dirigentes políticos y ciertas experiencias sociales compartidas que hacen que un tipo como Jovino está en ese lugar y puede estar en ese lugar porque participa de un circuito de intereses. Bueno, Osvaldo Andrade decía ayer. Entonces eso sí que sí, y eso es bastante nítido, y es un agente de clase en ese sentido, y es un agente del partido, y es un agente de un mundo empresario que mueve todo un pozón de interés. De todos modos, como este caso partió con, o sea, la evaluación del Tribunal Supremo es con Jovino Novoa, también habla de la ascendencia que tiene Jovino Novoa aún en la UDI, del poderío que tiene Jovino Novoa. Yo no sé si el Tribunal Supremo se habría animado a dar el mismo veredicto si el líder hubiese sido otro. Los jóvenes de la UDI son jovinistas. Las mallas de relevo son llevadas por él. Entonces, claro, tiene un poder. Además, es el único pope que queda en la UDI que es par de Jaime Guzmán. Todos los otros son discípulos de Guzmán. El único par era Jovino. O sea, efectivamente, Jovino es como el rey. Las cosas en Chile son tan chilenas que él podría decir, Jovino, yo creo que lo dijo de alguna forma, que si él hubiese ocupado ese tiempo que ocupó en conseguir plata para la UDI, en trabajar en su estudio de abogado, habría ganado mucho más plata. O sea que él perdió plata trabajando en esto, dedicándose a la política, digamos. Sí, no sé, pero pobre no ha sido, ¿eh? No, nunca, ni lo es, ni lo será, pero no lo habría sido nunca. Pero no, nosotros no tenemos una clase política que ande en Ferrari rojo o no, hay que le porque no le gustan, porque no le conozcamos, no sé, unas casas increíbles en Miami. Pero podrían comprar si quisieran. Probablemente. Oye, son 8:29, el minuto frívolo. Es que es impresionante la cantidad de comentarios que tuvo el cambio de look de Ricardo Lagos Weber, que se sacó de su barbita de chivo. Hoy se ve igual a papá. Y se ve súper distinto, en verdad. Se recortó el... Impresionantemente distinto. Sí, se ve muy distinto. Cuando vi la foto sin leer el titular, no vi a Lagos Weber ahí. ¿A quién viste? Yo no vi a su padre tampoco. No sé. Según Rafael se parece a su papá. El papá igual. Ay, yo no me apareció. Pero le falta papá, ¿o no? Se ve ahora como pasó de ser tenía esta duda que era hijo, pero ahora pasó de ser un personaje pícaro a un señor formal. Bueno, la pregunta escondida debajo de esto es ¿por qué? Es ¿por qué el cambio de look? Bueno, y primero creo que va a asumir la presidencia del Senado. Primero, ¿va a asumir la presidencia del Senado? Claro, es parte del acuerdo. Esa puede ser una razón. La otra es que quiera hacer... Y a ver si hay trampolín en la presidencia del Senado. Claro, también.
Y tiene que tener un aspecto más serio. Sí, porque... Todo el mundo anda pidiendo un Ricardo Lagos joven. Bueno, yo creo que por ahí, por lo que estáis diciendo, uno podría también entrar a picar. Claro. Entrar a picar. ¿Qué conversaciones... Ricardo Lagos? ¿Qué conversaciones domésticas habrán existido también antes del cambio look? ¿Usted vieron esa película de Buñuel que se llama La Vía Láctea, donde está Jesucristo y se está a punto de afeitar y la Virgen María le dice: Jesús, mejor no, déjate la barba? Imagínate si Jesús se hubiese afeitado. No tenemos Mesías. No habemos Mesías. ¿Ah? No, se acaba todo, cambia todo. Es que la historia de esto, la historia con los pelos es larga, porque también tenemos la de Sansón. Uy, sí. Y sí. La pérdida de pelo puede significar cosas bien terribles. Te resta fuerza. O puede significar sabiduría, así como, no sé, pues Kung Fu, todo eso. ¿Ah? Eso los Dalai. Claro. Hay como una laya también que se rapa. Claro, claro. Tenemos de los dos tipos. Tenemos de los dos tipos. De los dos tipos. Imagínate escribir la historia de la humanidad con Jesucristo afeitado. Sí, es raro. Pero ¿por qué la sabiduría está puesta en la barba? ¿Por qué la sabiduría debiera estar puesta en la barba? Mira, hay un escritor clásico que se llama Sinesio, que decía que dentro de las discusiones de la época tomistas, decía que el hombre se distinguía del mono se alejaba del mono a medida que perdía pelo, y ponía los ejemplos de cómo no había filósofos pelucones, pero todos esos mismos filósofos eran barbones. O sea, efectivamente pasa ahí una cosa rara. El pelo en la cabeza es símbolo de ignorancia, chabacanería y cierto descuido. Pero en cambio el descuido en la barba es símbolo de un cierto poder. Lo tuvieron los revolucionarios cubanos. No, y si uno, claro. Lo tuvo el cristianismo. Es como la... Y en los personajes, comillas, como míticos, los sabios, salvo Yoda, digamos, de película, no, todos tienen barba. Tienen barba. Gandalf, todos esos personajes tienen barba. Pero que lo que pasa es que los primates reconocen la barba del macho, en la barba debajo del macho, la edad del macho. En los chivos. Por eso uno tiene... No, por eso los seres humanos tenemos barba blanca antes que pelo blanco. Es decir, lo que hay debajo, justo. Como tú, Rafa. ¿Y si tú sigues para abajo, se blanquea antes todavía? Rafa. No. Las barbas posteriores, por ejemplo, son... La hembra del macho, la hembra del mono, mira la boca y lo que hay debajo de la boca para reconocer el poderío del macho, y si es fuerte, si es viril, si es todo. Por eso la barba es muy necesaria. Son 8:33 de la mañana. Vamos a hacer un breve corte comercial. Les quiero decir y contar que algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo, y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas un partner perfecto. Ese partner se llama All New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Vamos y volvemos aquí en Desde Cero en este lunes 4 de enero 2016. En Radio Cero, Desde Cero. En Radio Cero son las 8:35 minutos. Cualquiera puede tomar una foto, pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero, Desde Cero. No, we are talking in Spanish. We are the children. We are the children. We are talking in Spanish. But the second part of the program, yes, we can speak in English. Okay. Son 8:35 de la mañana. Psicoanalista. ¿Cómo están? Psiquiatra, amigo de este programa, don León Cohen. Dramaturgo, arquero, estas cosas. Sí, arquero. Arquero es lo que más que le gusta. Es partidario de la lista de Salah. Pónganse los audífonos. Oye, parece que Salah gana. Hoy día Salah parece que es el nuevo presidente. Sí. Qué bueno. Recogió la mayor cantidad de los apoyos.
¿Lo escuchas bien, Rafael? Sí, no, porque todavía no habla. Claro, hola, Rafael, how are you? Bien, fine. ¿Mucho frío? ¿Mucho frío? I'm freezing. Oye, I speak very, very good English. Oye, aprendí a hablar inglés pakistaní. Ay, sí. ¿Tú notas, León Cohen, que empezamos el año con una extraña temperatura psicológica? ¿O porque hay como tantas cosas dando vuelta en el ambiente, no? Y además Carlos Peña lo ponía un poco así, en términos de la repetición, de la simbología que podía tener la repetición, y hablaba respecto de Michelle Bachelet y este tensionamiento con el ministro Burgos, de la necesidad de ir repitiendo, de cómo los filósofos también y los psiquiatras van buscando las razones de la repetición. Claro, efectivamente yo estoy de acuerdo con eso, tanto en lo teórico como en lo práctico, que la repetición forma parte de nuestras vidas, tanto individuales, incluso sociales, familiares, etcétera. Y en efecto este incidente dentro de la moneda, desgraciadamente genera la sensación que es más de lo mismo. Y frente a feliz año, ojalá de que las cosas sean diferentes y el año sea mejor, este incidente genera la sensación de, pucha, ya de nuevo la misma cosa. ¿Y cuál es la misma cosa? La misma cosa es la desprolijidad, es la falta de comunicación, el efecto que tienen los detalles dentro de como impacto social y la forma como distorsiona una especie de estado de ánimo colectivo, ya que es bien sorprendente. El año pasado fue un año en que hubo varias cosas que fueron bien notables, como el acuerdo de vida en pareja, la reforma tributaria, el inicio de la reforma educacional, por ejemplo. Y sin embargo, lo que lideró de alguna manera es una sensación general de desprolijidad, de falta de conducción política. Oye, etcétera. Llevándolo bien a lo psicológico, la desprolijidad, el descuido, el dejar espacios para que lo que podría ser un éxito sea un fracaso, ¿a qué responde? Llévalo a lo personal, no a lo político. Llévalo al diván. O sea, quizás en ambos casos tenga alguna relación, porque en general la ciudadanía tiende a verlo como una dificultad en la conducción, ya que cuando hay dificultades en la conducción se generan como iniciativas como de subgrupos o de personas, ¿cierto?, que entonces no están como alineadas respecto como a un propósito general. Entonces ahí se tiende a cometer errores o desprolijidades que tienen efectos significativos en el conjunto total, ¿no? Cuando en una familia el padre o la madre no está suficientemente presente, de repente entonces se generan focos de autoridad dentro de la misma familia en áreas donde no corresponde, por ejemplo en los niños. Por ejemplo, una cosa bien especial, los que son los viejos chicos, ¿cierto? Los niños como viejos Rafa. Chicos. Rafa era viejo, no, pero él mismo lo dice, que cuando chico era muy así, muy agrandado de cabeza y de manera funcional. Claro, eso es bien frecuente porque es como de repente asumir ciertos... ¿Me van a psicoanalizar a mí? ¿Sí? ¿No te gustaría? Me encanta. Yo sé que te encantaría. Ahorro 40.000 pesos. Además que estás en Londres, no te olvides que estás en Londres. Sí, ahorro 40.000 pesos, voy a ir a casa Freud y ahí... Sí, tienes que ir. Pero sí, de todas maneras. Entonces, hay ahí una distorsión de lo que es la autoridad y lo que es la forma de categorizar la autoridad dentro de una familia, es decir, el padre, la madre. De repente hay familias en las que parecen de que los niños, incluso pequeños, estuvieran como conduciendo. ¿Y aquí quiénes serían los niños pequeños que estarían conduciendo? Porque lo que se dice del gobierno es que hay un problema de conducción. Por otra parte se dice que el ministro Jorge Burgos ha hecho mucho como pataleta de hijo único. Se trata de especular respecto de cuál sería como el trasfondo más psicológico de la presidenta. Si uno hace como esa lectura, ¿cómo la lees, León Cohen? Más allá, digamos, de algunos matices del carácter del ministro Burgos, yo creo que para la ciudadanía este último incidente claramente queda como una desprolijidad que no corresponde. Es decir, los ciudadanos esperábamos que en la visita a la Araucanía de la presidenta estuvieran encargados de la seguridad interna, como es el ministro del Interior, y
pudiera haber ocurrido de que a raíz de alguna cosa, alguna actividad o algo así, el ministro no pudiera asistir, pero el hecho de que no asistiera porque no se le avisó, porque no se le dijo, ¿cierto? Y además la impresión que queda como que la presidenta no sabía que no se le había dicho, eso ya entra en una cosa, digamos, muy charcha, como te decía aquí en Chile. Y eso genera entonces la sensación de una desprolijidad lamentable y más de lo mismo. Pero da para que esto genere este conflicto político a nivel de que se pueda quebrar la coalición de gobierno, de que el presidente de la DC tenga que ir a reunirse con la presidenta. ¿Da para tanto o aquí también se ha ido amplificando? Se amplifica el problema. O sea, yo creo que un incidente así habría dado como para la renuncia del ministro del Interior sin ningún problema. Yo como ciudadano no me había sorprendido para nada. Lo que pasa es que eso habría generado como un problema aún mayor. Desde el inicio del gobierno hay una tensión entre lo que se llama, digamos, la generación de la concertación y la generación de la nueva mayoría. Y la generación de la nueva mayoría entró con una arrogancia a hacer las transformaciones que todos los ciudadanos sabemos que son necesarias y son importantes, pero que han generado muchas desprolijidades, muchos conflictos y han sido como atornillar al revés respecto a los mismos proyectos. Pero tanto es así que nuevamente se produjo esto de que terminaron esas personas yéndose del gobierno no con la vuelta de personas de la concertación, pero la tensión continúa ahí, al interior. Los ciudadanos tenemos la impresión de que continúa una tensión ahí y en medio de la cual aparece la presidenta que sigue, al parecer, afectada, que sigue dañada, que sigue tocada por todo lo que ocurrió durante a lo menos el 2015. ¿Por lo de su hijo dices tú? Claro. Bueno, pero es que el hijo tampoco ha ayudado a bajarle el volumen a las cosas, porque las últimas declaraciones de Sebastián Dávalo, de un hijo de maltratar a su madre también es un toque más o menos repetido. ¿Tú crees que la maltrató con sus declaraciones? Bueno, no sé, lo más evidente que hay, ¿o no? Yo creo que también hay una desprolijidad en eso. Hay una especie de pelea entre hermanos, entre Peñilillo y Dávalos, donde yo creo que Peñilillo, digamos, tiene un nivel político y una ascendencia superior a la de Dávalos. Hay una cuestión media desesperada y de parte de él, y que es triste y es lamentable para una persona como la presidenta, ya que es la madre de este señor. Digamos, sus declaraciones en realidad son, como dijo Peña en algún momento, de una torpeza infinita. Y afortunadamente parece por ahora Peñilillo no ha adoptado actitudes vengativas como para llegar y tratar de, con la información que tiene cualquier persona que está en el poder, destruir a la presidenta o al gobierno. Pero tú ves que el hijo de la presidenta es más de lo mismo todo eso. Pero tú sientes que el hijo de la presidenta aquí está en una actitud como de venganza, que un poco retomando lo que dice Pato, buscando como cuál sería el móvil que mueve que él haga declaraciones que podrían afectar a su propia madre. Hay dos cosas acá. Una cosa muy chilena, que es echarle la culpa al otro. Es decir, él está siendo entrevistado, digamos, como imputado, en realidad me parece que es como imputado, ¿no es cierto? Sí. En el caso Cabal, por los fiscales, y tiende como a hablar y a responsabilizar, en este caso Peñilillo, al menos en cierto aspecto de su declaración, de los problemas que ha habido. Una cuestión muy chilena de todos nosotros, de echarle la culpa a los demás y no reconocer las responsabilidades propias. Ocurrió con los Delano, ha ocurrido, digamos, con los Mates, ¿cierto? También en este caso, digamos, con Dávalos. Entonces, esa es una cosa. Y eso yo creo que, si uno se le pone como a interpretar un poco, pero eso es una cosa muy como... parece una pelea, digamos, entre hermanos. Ahí parece una cosa mediada por... O sea, tú dices, lo que mueve a Sebastián Dávalos es mucho más ir contra Rodrigo Peñailillo que afectar a su madre. No creo que él quiera afectar a su madre. ¿No? Es decir, pero lleva el caso a la moneda. Efectivamente. Es decir, pero Peñailillo ya no está en la moneda. Sí, pero buena parte de las cosas que hacemos todos nosotros las hacemos inconscientemente, no intencionadamente. Podría querer afectar inconscientemente a su madre. Bueno, esa interpretación es de por sí, como toda interpretación, una hipótesis. Sí. En los hechos, eso es lo que se produce. Pero eso tiene un nombre, que técnicamente es el siguiente: estupidez. No mala intención, sino que estupidez. ¿Pero técnicamente el término estupidez?
Claro, técnicamente significa que uno hace algo que es inconsciente, que a los ojos, digamos, de todos los demás, es evidente que es dañino para la propia persona y para otros, pero la persona que lo está cometiendo no tiene conciencia de ese hecho. Eso es una estupidez. El ícono de la estupidez aquí en Chile, ¿cierto?, es lo que llamamos el condorazo, el condorearse, etcétera, por lo del cóndor roja, ¿cierto? Pero ese es, yo diría de que es un ejemplo de estupidez. Eso. Es evidente de que desde el principio esto ha dañado, digamos, a su madre. Estamos con León Cohen, psiquiatra, psicoanalista. Hay otro tema, yo creo, que podría también entrar en tener su arista psicológica fuerte, que tiene que ver a propósito de del afer con la DC ahora. Y que yo creo que tiene que ver con esta necesidad de estar unidos, todo un mundo, cuando de pronto, y quizás hasta uno podría seguir jugando con la imagen de los hijos, de las familias, digamos, como esta gran familia chilena que Patricio Aylwin le dio el vamos en el año 90, y que se hablaba de la gran familia, reunir a la gran familia chilena, que más o menos se llamaba la Concertación entonces, y de repente parece que los hijos crecen y se tienen que poder ir de las casas también, y quizás no tienen por qué seguir viviendo todos juntos tan unidos y se pueden bien entender en casas distintas, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos tan inoculado que la democracia cristiana con la izquierda tienen que seguir unidos? La Concertación y sobre todo, además, la nueva mayoría son organizaciones solamente instrumentales, son artificiales y reactivas. ¿Reactivas a qué? Reactivas a la dictadura, reactivas al periodo post-dictadura, reactivas, digamos, a establecer una institucionalidad post-dictadura cuyo símbolo, digamos, es don Patricio Aylwin, y los gobiernos a posteriori. En ese contexto se produjeron muchas cosas, un avance económico del país, un avance arrasador de los principios neoliberales, un avance arrasador de la desigualdad en Chile, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que la nueva mayoría ha estado tratando como de cambiar, pero de una forma, digamos, muy desprolija y torpe, a pesar de lo cual, quiero insistir en eso, el año pasado hubo una serie de avances en temas importantes. En temas bastante importantes. Entonces, yo no creo que sean los hijos acá que están buscando autonomía. Yo creo que cuando empieza a debilitarse la parte reactiva de una organización, ahí empieza a verse de que no hay un sustento que le dé identidad a todo esto. Esto se va a quebrar ya sea por un evento, por estos eventos internos que en realidad hacen ya intolerable un trabajo conjunto, o cuando alguno de los componentes de esta organización logre sentirse que tiene ya una identidad que políticamente sea sólida y que pueda marchar por sí mismo. Lo que pasa es que desde hace muchos años que el Partido Socialista y la democracia cristiana no logran tener una identidad que diga nosotros podemos ser una alternativa de poder sin estar en estas organizaciones reactivas como la Concertación o la nueva mayoría. Rafa. A mí me llama la atención la incapacidad total de vivir el éxito o de cantar su propio éxito. Estaba yo viendo un documental sobre Theodore Roosevelt el otro día, y Theodore Roosevelt fue un líder populista, absolutamente personalista, absolutamente enérgico, uno diría una especie de loco, de ciclotímico, pero que hizo reformas importantísimas en Estados Unidos, y la hizo justamente gracias a esto que se llama populismo en Chile, que creo que la gente le tiene mucho miedo, que es justamente tener una personalidad fuerte para enfrentarse a personalidades fuertes que son los contrarios. Y logró cambiar el de Estados Unidos y hizo muchas reformas muy esenciales. Hacer las reformas tímidamente, hacer las reformas como para callado, en silencio, por glosa, por otro lado, es quizás el peor de los errores. O sea, si tú te vas a enfrentar con un enemigo, hay que levantar fuerza aunque uno no las tenga, pero inventárselas. Pero esto de trabajar desde la debilidad, desde el no poder, yo no lo entiendo. ¿A qué responde, crees tú? O sea, yo entiendo que Roosevelt se convierte como en un ícono dentro de una estructura democrática
de manera que no es un populismo al estilo de estas dictadoras, de estos dictadores populistas, ¿cierto? Ciertamente de que un líder capaz de ser convincente, capaz de generar, digamos, la sensación de un proyecto país para generar, digamos, cambios que sean significativos y que generen cambios cualitativos en la historia de un país, es algo más que populismo, es algo más incluso que caudillismo. Se trata de figuras notables dentro de lo que es pero el ejercicio del poder, que implica el poder ser convincente y poder generar un sentido de un proyecto país para hacer cambios que sean bien relevantes, pero dentro de una estructura democrática. Esos líderes ya no existen. Son, por lo menos en Chile en este momento no tenemos ni un ejemplo así, ni uno. Líderes como eso. Y en el exterior... pero a Chile podría haber sido. No quiere, como que ella no quiere por ningún motivo llegar a hacer eso, digamos. ¿Llegar a ser qué? A tomar el poder de esa manera. Llegar a ser alguien popular, que va, que campaña, que explica, que va pueblo por pueblo explicando qué va a hacer. O sea, no hay ninguna virtud pedagógica en este gobierno. Yo no los veo yendo a los lugares a explicar lo que están haciendo. Siento que sienten como culpa por lo que están haciendo. Una de las críticas de la ciudadanía es que el ejercicio del poder y lo convincente del poder desde la moneda, sobre todo en este periodo, ha sido algo lamentable, ha sido algo como muy pobre. Hay una especie como, entre comillas, de depresión en ese aspecto. ¿Depresión como colectiva o...? No, en el sentido, digamos, de que el área de las comunicaciones, ¿cierto? Desde el principio del gobierno, ha sido como algo muy pobre, la forma como tanto el gobierno como la misma presidenta han establecido contacto con la ciudadanía, y la multitud de desprolijidades, descoordinaciones, contradicciones y problemas de ese tipo han ido como empobreciendo. Ahora, también es cierto, León Cohen, que si uno mira la última encuesta CEP, el apoyo a las coaliciones políticas, al mundo político, no supera el 20%, uniendo la nueva mayoría o a la derecha. La sensación de la ciudadanía es que puertas adentro su vida funciona bien, no está puesta la mirada en el mundo político especialmente. O sea, hay como una disociación entre ese mundo que opera como en otras reglas o en otras conversaciones y la gran mayoría. No están unidos, al parecer. Como dice Lago, de alguna forma igual la ¿Lagos Padre o Lagos Padre? Lagos Padre, nuestro futuro presidente quizá. Hay que ver cómo está el hemograma en ese caso, porque de eso va a depender, digamos. Es decir, si está bien de salud, probablemente es la alternativa presidencial para 2 años más. Y eso es justamente por el tema que estamos hablando, porque no aparecen alternativas, digamos, que puedan ser significativas para la ciudadanía. Pero en efecto lo que tú dices es muy cierto, es decir, las instituciones en general están funcionando en nuestro país, nuestro crecimiento es bajo, no debido necesariamente a un problema internos, las situaciones externas han calado profundamente. ¿Qué pasaría si tuviéramos todos estos problemas políticos con el cobre a $4? Es decir, probablemente la situación sería y estaríamos a lo mejor creciendo al 4%, pongámosle, ¿cierto? ¿Habría algún cambio en la mirada sobre la moneda y sobre los políticos? Quizás no. Oye, no necesariamente. Entonces, entonces, en efecto, el desprestigio y la crítica hacia la clase política es un tema tradicional en Chile. Creo que muchas veces un poco injusto, y creo que muchas veces responsabilidades de ciertas cosas que aparecen en el mundo político que calan profundo en la ciudadanía como hombres públicos y que hacen, digamos, que esto se desplome. Y tú notas efectivamente, porque algunos lo hacen, algunos destacan esto, tú notas que hay como una crisis más anímica que real, o sea, una sensación de que las cosas están más mal de lo que en las propias vidas concretas se puede constatar. Yo creo que... Porque perdón, para terminar esto, o sea,
callejeo, digamos. Miro, sí. Es una cosa que me interesa, mirar cómo... Y tú ves, por ejemplo, el centro de Santiago, para que no venga aquel que grite y conteste que es solo al lado de tu casa. Y el centro de Santiago, digo el ejemplo del centro de Santiago porque es más representativo que ir a una población, es ir al lugar donde más o menos funcionan todos. La cosa se fusiona. Y no lo veo deprimido, no veo este año nuevo en la Alameda viendo los fuegos artificiales. Vi gente que llevaba champán y que había un... Cierto que somos fomes más por naturaleza, en el sentido de que la gente no baila, pero no sé cuándo ha bailado. No hay música por todas partes, que es lo que te pasaría en Brasil o de aquí para arriba, posiblemente en América Latina. Acá, pero eso es una cosa muy chilena. Y está lleno. Entonces, me pregunto sinceramente si estamos en qué consiste esta sensación de crisis, que ya no quiero hablar del malestar, eso pasó de moda, digamos, el tema del malestar, porque ahora ya no se habla de malestar, es como que se hablara de depresión. No creo, yo no creo que estemos en una situación depresiva. Efectivamente el malestar está presente. Creo que el año pasado, a pesar de toda la turbulencia que hubo en eso, fue un año de avance enorme dentro del sinceramiento dentro de nuestra cultura, a todo nivel social. Tanto a nivel de la alta burguesía, mostrando realmente la calaña de muchas de esas personas y la forma como se han aprovechado y la corrupción que ha habido de esta pseudo aristocracia, digamos, que pretende, digamos, vivir todavía en el siglo XIX y sin embargo la corrupción delictual está ahí siendo miserable, como lo hemos podido ver. Todo eso yo creo que, a pesar de lo turbulento y lo duro que ha sido, yo creo que ha sido un avance dentro de lo que es nuestra historia cultural, junto con las transformaciones que también se estuvieron dando. Pero quizás todo eso también nos queda un poquito corto para poder asumirlo, por ejemplo, en términos políticos. Hay un nivel del funcionamiento de nuestros representantes que es pobre. Yo no sé si es gente que justamente ha leído poco, pero el año pasado empezó con la famosa frase, digamos, que una frase patética y que marcó el año de la retroexcavadora, ¿cierto? Políticos como ese, con esa desprolijidad y con esa falta de cuidado en la comunicación pública, realmente hacen de que la gente sencillamente tache y se produzca un desprestigio en la clase política. Sí, León, cuando tú planteas, y es algo que está dando vuelta en todas partes, de que podría ser que la figura que emerja como opción presidencial sea el expresidente Ricardo Lagos Escobar. Entonces me pregunto, ¿por qué una ciudadanía que eligió 2 veces a una figura materna que representaba horizontalidad, cariño, regazo, compañía, ahora quisiera eventualmente ir por el lado de la figura del padre? Pareciera que esto era la respuesta a la pregunta. ¿En qué sentido? No, claro, no, porque tú estás diciendo efectivamente, o sea, en este segundo mandato la presidenta venía aún más preparada, venía, digamos, de un cargo en el extranjero donde al parecer dejó muy buena impresión y funcionó muy bien, y sin embargo partió el año muy mal. Pero partió el año ¿de qué forma muy mal? En la forma de la comunicación del poder con la ciudadanía, con esta famosa frase de la retroexcavadora y todo lo que vino a continuación de la desprolijidad a nivel, digamos, de la moneda y después también de los políticos y después el destape, digamos, de todos los casos. Yo creo que los protagonistas del 2015, uno de los protagonistas importantes del 2015 son los fiscales. Curiosamente, la justicia, que siempre ha tenido como esta fama, este escepticismo respecto a que la justicia pueda enjuiciar, por ejemplo, a la alta burguesía o al poder político, etcétera, sin embargo, se instaló ahí como a través de Chaguán y de sus fiscales, como una alternativa en la cual la ciudadanía empezó como a esperar con confianza los dictámenes de ellos y que persiguieran realmente. ¿Pero Bachelet dejó de ser mamá? ¿Dejó de ser la mami como en el imaginario colectivo? ¿Cómo eso? Curiosamente, uno de los sufrimientos de la presidenta durante el 2015 es justamente los sufrimientos de madre. Pero los sufrimientos de madre en su vida personal y la forma como impactó. Pero digamos, con mayor razón, entonces, la percepción ciudadana debiera ser esta madre sufriente, y lo que hace la ciudadanía es quitarle ese apoyo a la mamá sufriente.
Claro, porque una cosa, digamos, es la madre como un símbolo colectivo, que es un poder social y que infunde una especie de estado de ánimo dentro de los grupos sociales, y otra cosa es la madre específicamente dentro de su mundo personal. Esto último provocó un quiebre en lo primero, y eso ha generado entonces una crisis. Rafael. Pero no quiero pasarme de listo, pero esta madre que abandona y que de alguna forma está ausente y deja de mirar al niño, que es un poco lo que uno ve en Dávalos, un poco la tragedia de Dávalos, es también lo que le pasó un poco a la ciudadanía con esta madre, que volvió lleno de, como tú dices, muy bien preparada en la ONU, que es como estar muy mal preparado, porque uno ve que parece que la ONU no te enseñan a gobernar. No, es administrativo, es administrativo, sí. Es a posponer, o sea, es el lugar de posponer las cosas. La presidenta, eso que le pasó a Dávalos, que es: mamá, tú no estuviste cuando yo te necesito y ahora déjame vivir mi vida, ¿no le pasa un poco a la ciudadanía? O estoy hablando sobre todo a los votantes típicos de la Bachelet, que son la clase media, baja, mujer, que ha sentido que en lo cotidiano la Bachelet ha estado muy ausente. O sea, los problemas de la gente son el metro, las cuentas de agua, las cuentas de luz, problemas que el gobierno le pareció no preocuparle demasiado. No es tan así, fíjate, es bien especial el cómo poder analizar la figura misma de la presidenta, porque ella en efecto ha estado muy dañada y afectada por todo lo que ha ocurrido, y sin embargo, por otro lado, quiero recalcar esto: sí inició un proceso de reforma, algunas de las cuales se manifestaron durante el año 2015 y que repercuten en sectores fuertes de la ciudadanía, por ejemplo, como las minorías, como este primer paso dentro de la reforma educacional, como los pasos en la reforma tributaria. Es decir, son cosas significativas que en años de la concertación no se habían realizado, ¿cierto? Entonces eso también es algo. Lo que pasa es que no viene en forma tan directa y tan concreta de inmediato en la ciudadanía, pero son políticamente fuertes. El gobierno no ha sido potente para poder durante el año colocar eso ahí en el imaginario colectivo, de manera que todas las otras cosas se han adueñado del estado de ánimo social y genera entonces un sentimiento más bien negativo respecto al poder. Son 9:02 de la mañana. Una última cosa, me quedé pensando cuando dijiste que había sido el año de los fiscales, y por esas asociaciones libres me sonó el año de los fecales, y es verdad que algo tiene, es el año de la salida a flote de la mierda, para ponerlo de manera bien literal. Los fiscales tienen que ser capaces de encontrar lo fecal, ¿cierto? Y no tenerle miedo al olor, ¿no? Y que los ciudadanos chilenos no tengamos miedo al olor, porque nosotros somos muy buenos como ciudadanos chilenos para no reconocer las cosas y hacerle quite. Ahora las tenemos ahí al frente, y no por eso estamos horribles ni estamos mal, como dijiste tú, sino que tenemos que enfrentar eso. Es responsabilidad de todos nosotros, tenemos que enfrentarlo. Hemos escuchado todo el año decir: yo no tuve nada que ver con eso, y después decir: sí, tuve un poquito que ver. Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que fue así. Hemos escuchado ese tipo de discursos patéticos, digamos, durante todo el año. O sea, discursos más que patéticos, mentiras. Y mentiras. Fíjate que creo que fue lo que terminó haciendo la UDI, por eso es que yo la defiendo en lo de Jovino, al no condenar a Jovino, porque dice: estos somos nosotros. Yo estoy de acuerdo con eso. Estos somos nosotros, no fuiste tú, somos todos nosotros. Exactamente, sí. Y le va a traer costos electorales, y le va a traer todo tipo de acusaciones vociferantes desde afuera, pero asume. Pero no va a perder identidad. Es decir, estos somos nosotros, no somos santos. Sí. Dijimos que somos santos alguna vez, pero no lo somos. Creo que es un punto de partida, digamos, y creo que también eso tendría que correr para otros, como el PPD y los otros partidos también, que logren hacer un reconocimiento así. Son las 9:04, León Cohen, muchas gracias por estar acá. Yo no quiero preocuparlos, pero... ¿Qué? Pero yo conozco 2 países donde los jueces se transformaron en las figuras más relevantes y más prestigiosas, que son Italia y España, antes de la crisis, y Colombia en plena época del narcotráfico y o sea, no es buen signo que un país encuentre en los jueces lo único. Pero por algo sucede. A sus héroes. Pero es el comienzo, digamos, es el comienzo para poder poner sobre la mesa los temas. Sin eso no somos personas. Chao, Rafael, que esté muy bien. León Cohen, muchas gracias, y que tengan un bonito comienzo del 2016. Chao.
desde cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. En cero son las 9:05. Subí una foto desde el obelisco y ni sé qué es roaming. ¿Pero qué hiciste? Usé internet acá en Brasil. No creo que me salga mucho. ¿Pero qué hiciste? Mandé un tuit desde Nueva York sin roaming. ¿Pero qué hiciste? Tranquilo, Alexis. Sabemos que hay